Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando una vez más aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a abordar dos avisos epidemiológicos que han estado sonando mucho en los últimos días. El primero de ellos tiene que ver con el sarampión. Hay una epidemia de sarampión muy importante en Norteamérica a la que hay que ponerle atención. Está desde luego México ahí involucrado. Y el segundo es respecto a la situación que guarda la tosferina en México, también en el mundo. Así que colectamos algunas preguntas básicas para poder hilar la información y vamos a tratar de responderlas enseguida. Comenzamos. ¿Qué es el sarampión y por qué es importante su vigilancia, prevención y atención oportuna? El sarampión es una infección causada por un virus que se llama el virus del sarampión. Es el virus más contagioso de las enfermedades virales. Es un virus que se transmite a través de la vía aérea superior, a través del moco de la nariz y la boca, que se produce al toser, hablar o estornudar. Desde luego desde una persona que tiene el virus, que está enferma, hacia otras personas. Puede quedar suspendido en el aire hasta por 2 horas en un lugar encerrado, mal ventilado. Es una enfermedad que tiene un cuadro clínico que empieza como un catarro fuerte y todos los síntomas parecidos a los de un catarro, una influenza, que son dolor de garganta, nariz tapada, salida de moco claro por la nariz, ojos rojos, fiebre, ataque al estado general. Característicamente lo distinguen unas manchas blancas en la cara interna de los cachetes por dentro de la boca, que es un dato clínico característico de esta enfermedad. Y unos días después de que se presenta este cuadro catarral comienza una erupción en la piel, unas manchitas rojas en la piel, primero de la cara y después de todo el cuerpo, y se va manifestando así. Aunque la mayoría de los casos son benignos y no hay complicaciones, sí puede haber problemas relacionados con el sarampión. Eventualmente se puede presentar sobreinfecciones, algunas otras enfermedades o el mismo sarampión que se complique con infecciones, desde luego en el tracto respiratorio más profundo, como una neumonía o algún problema más grave, infecciones en los oídos y algunas complicaciones más severas, un poco más tardías, en las que hay afectación también en el cerebro. Es una enfermedad prevenible por vacunación. Se dispone de vacunas contra esto desde hace más de 50 años y en caso de que la persona no se atienda correctamente o no se vigile la evolución, pues es donde se encuentra el mayor riesgo de complicaciones. Decíamos que es muy contagioso y una persona que tiene la enfermedad puede llegar a contagiar a 16 personas, más o menos es lo que reportan los libros, las revisiones que hay sobre este tema, de tal forma que en poco tiempo se puede propagar fácilmente en una población, sobre todo en personas no vacunadas, que es donde más fácilmente se contagia este virus. Hay un sistema de vigilancia específico para el sarampión, es una enfermedad que se tenía controlada desde hace varios años. En México desde 1996 se eliminó el virus autóctono de aquí del país y desde entonces hemos tenido algunos brotes con virus que provienen de otros países, de brotes de otros países que se importan a través de viajeros, y en todo el mundo pues se mantiene una vigilancia muy importante sobre esta enfermedad porque precisamente como es tan contagioso
y encuentra rápidamente a los no vacunados, pues se pueden provocar brotes potencialmente riesgosos para la población. ¿Cuál es la situación actual respecto al sarampión en Norteamérica? Bueno, como ya lo mencionábamos en la pregunta previa, hay una vigilancia específica del sarampión, hay un interés en particular en seguirle la pista a este virus. Desde luego hay laboratorios especiales que se dedican a esto. Una parte de la infraestructura de los programas de vigilancia epidemiológica se trata también de enfocar en este tipo de enfermedades. La Organización Panamericana de la Salud aquí en el continente americano hace revisión de la información, colecta los datos de los países y emite alertas y emite informes. Y la última información que tiene disponible esta organización habla de que hay cuando menos 146 casos de sarampión confirmados en lo que va del año en Canadá y 5 casos en Argentina. Enfocándonos en Norteamérica, 146 casos en Canadá. En los Estados Unidos está ocurriendo algo mucho más delicado porque tienen en lo que va del año 260 casos ya confirmados. Hay varios brotes, tienen 12 estados afectados y en particular destaca lo de un brote que tienen en el oeste del estado de Texas junto al estado de Nuevo México, que también ya se afectó, en el que hay 223 casos en un par de comunidades, específicamente en Texas. Desde luego hay muchas hospitalizaciones, prácticamente 1 de cada 5 de los casos se ha tenido que hospitalizar y ya hay una defunción en Texas y una defunción entre los 33 casos que ya tienen registrados en el estado de Nuevo México. Este brote ya provocó que se propagaran los contagios hacia otros estados en Estados Unidos, pero ya provocó también una propagación hacia México. Recientemente, el 12 de marzo de 2025, hace unos pocos días, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico en el que da cuenta de 18 casos que hay en el estado de Chihuahua, todos asociados al brote de Texas, además de 3 casos que hay en el estado de Oaxaca, que tiene características diferentes esa situación. Pero lo que está pasando justamente es que a partir de los brotes que hay en Estados Unidos está empezando a haber propagación interna hacia Estados Unidos en otros estados, pero también ya lo estamos viendo hacia otros países. ¿Cuáles son las características de los brotes actuales en México? Bueno, tenemos 2 brotes actualmente en México, podríamos tener más. Esa es una declaración. Cuando se está grabando este programa están reportados estos 2. Podría haber algunos otros brotes más que se están estudiando y que van a informarse en los próximos días, pero cuando menos hay 2 brotes. Uno en el estado de Oaxaca que comenzó en febrero a partir de una niña de 5 años que no tenía vacuna y que venía viajando de otros países. Tenía antecedente de haber estado en Laos, en Vietnam, en los Estados Unidos. Finalmente llegó a México con síntomas de la enfermedad, la revisaron en los servicios médicos y determinaron que tenía el diagnóstico, y en el tiempo que estuvo entre que se atendía y que llegaba a los servicios médicos y tal, se provocaron ahí 2 contagios que fueron los que conforman este brote de 3 personas que están confirmados en la ciudad de Oaxaca. Desde luego las autoridades locales tomaron las medidas necesarias para contener la transmisión del virus, para reforzar la vacunación alrededor del caso y de todos los posibles contactos, y reforzar la vacunación en la comunidad para que no hubiera mayor transmisión. Ya van varios días, varias semanas en las que no hay más casos ahí reportados alrededor de este caso importado, lo que podría sugerir que ya está la situación bajo control. En el otro lado tenemos a Chihuahua, que tiene un brote también muy localizado en prácticamente una comunidad donde se han registrado 18 casos. Son, me parece que 2 municipios los involucrados, pero es a partir de una comunidad que tiene relación estrecha con la comunidad de Texas, que está siendo afectada por uno de los brotes estos más fuertes que comentábamos en los Estados Unidos, ahí en Texas. Esta comunidad también tiene una característica importante de destacar, que es que no vacuna de manera regular a los pequeños. Los adultos deciden
no otorgarles el beneficio de la protección de las vacunas a sus hijos e hijas, y entonces pues se quedan expuestos y en situaciones como esta, justamente en donde llega el virus de otro lado, que incluso ellos podría ser que ni siquiera se lo esperaran, se contagian y el virus encuentra fácilmente a los que no están vacunados y se propaga. También hay una persona hospitalizada ya, no todos son menores, hay un par de adultos jóvenes que se han contagiado precisamente por el contexto en el que se está dando este brote. Las autoridades sanitarias de Chihuahua y las autoridades también federales ya están tomando las acciones pertinentes. Hay protocolos para la contención de estos brotes, se tiene que hacer vacunación de las personas que sean contactos de casos confirmados, se tiene que verificar el estado vacunal de los niños, las niñas de estas comunidades y en todo caso reforzar la vacunación en esas comunidades. Hasta ahorita es lo que se tiene de información, no hay más casos en otros lados, probablemente podrían surgir. La conectividad de la Ciudad de México desde luego pues hace que sea altamente probable que hubiera casos, sobre todo si tenemos mucho intercambio con las ciudades y con los estados de donde están ocurriendo los brotes en los Estados Unidos. Podríamos tener ahí importación de casos. Lo importante es detectarlos a tiempo y contenerlos y evitar que se haga una mayor propagación. ¿Quiénes están en mayor riesgo y qué debemos hacer para protegernos? Pues esa es la pregunta crucial de este tema. El sarampión se previene por medio de la vacunación. Se utiliza una vacuna que se llama la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis. Es una vacuna que está en el cuadro básico de las vacunas, desde luego está en el Programa Universal de Vacunación de México. Se le pone a todos los niños y niñas sin costo en el sector público. Cuando cumplen un año de edad, a los 12 meses se les pone ahí la vacuna. Se pudiera poner antes, en algunos casos, como por ejemplo alrededor de los brotes, donde están ocurriendo los brotes, se pudiera usar unos meses antes. También se pudiera poner una dosis a los 6 meses para proteger a los niños y niñas en los sitios donde están ocurriendo los brotes, y después completar el esquema, que es de una dosis a los 12 meses y otra dosis a los 18 meses. Con esas 2 dosis se alcanza la mejor protección contra el sarampión. Después hay un refuerzo de la vacunación en la adolescencia o a los adultos jóvenes, y en algunos casos a personal que está en mayor riesgo, ¿no? El personal de salud que atiende los casos o que tiene el riesgo potencial de atender casos de sarampión también conviene que tenga protección, y con esa protección del esquema completo de 2 dosis cuando menos se logra disminuir el riesgo del contagio. Esta es una vacuna muy segura, muy efectiva. Así que lo que tenemos que hacer para protegernos, pues desde luego es voltear a ver las cartillas de vacunación de los menores de edad, checar que tengan 2 dosis de vacuna contra el sarampión. Si no las tienen, pues hay que acercarlos a los servicios de salud para que la tengan. Y estar pendientes ante las enfermedades, que suena como muy ambiguo decir pues el que tenga catarro, pero de entrada hemos dicho y lo insistimos, lo repetimos, cuando se tiene catarro, gripa, pues hay que ponerse un cubrebocas para evitar contagiar a las personas del entorno. Si fuera el virus del sarampión, pues también el cubrebocas serviría para evitar los contagios ahí en el entorno. Pero cuando hay una enfermedad exantemática, o sea, con estas ronchitas en el cuerpo, y unos días antes hubo un cuadro como catarral, hay que acercarse a los servicios médicos para recibir un diagnóstico oportuno, ¿no? Esto se llama enfermedad febril exantemática, justamente. Hay muchas, en todo el año hay muchas. Hay la varicela se presenta así, la rubiola se presenta así, algunos adenovirus, algunos virus Coxsackie. Hay varios virus que se presentan así. Entonces, pues simplemente hay que acercarse a los servicios de salud. De entrada ya sabemos ahorita que alguien que tenga una manifestación clínica así, que tenga antecedente de haber convivido con algún caso confirmado, sería como lo más obvio, pero antecedente de viaje y desde luego que no tenga vacunación completa contra el sarampión, o sea 2 dosis, pues está en riesgo. Entonces tiene que acercarse a los servicios médicos para que ahí
se identifique el caso, se tomen las muestras y se refiera a los sitios que hay para su atención. Se necesita estar pendientes de las comunicaciones oficiales. No es la primera vez que hay brotes en el país. Tuvimos un brote muy fuerte durante el 2020 que coincidió con la pandemia. De hecho, la pandemia de COVID-19 ayudó a frenarlo porque justamente redujo la movilidad y la propagación de los virus. También se frenó con eso. El uso de los cubrebocas, el aislamiento, la sana distancia, todas las medidas de cuidados generales, pues ahí se ayudaron también a frenarlo. Entonces, simplemente seguirle la pista, estar pendiente. En este espacio estaremos trayendo el tema e informando. Desde luego en los espacios informativos de Radio UNAM también estaremos tratando de poner información relevante. Recientemente sacamos un comunicado en el PUIRE también con información relevante y pues simplemente estar bien informados. ¿Qué es la tosferina? ¿Cómo se presenta y por qué es importante prevenirla? Es otra infección respiratoria. Es una infección causada por una bacteria, Bordetella pertussis. Le decimos tosferina. Precisamente se llama así porque una de las características distintivas de esta enfermedad es que causa una faringitis, una infección en la garganta y provoca una tos peculiar que se distingue por ser una tos repetida, dan accesos de varias toses seguidas, pero además hay una tos estridente con un ruido peculiar, como dicen, como tos de perro, que es también lo que la hace distintiva. Esta bacteria vive en el tracto respiratorio de las personas. El ser humano lo tiene pues prácticamente todas las edades, lo tenemos, y entonces se puede estar pasando de unas personas a otras. No siempre causa enfermedad. Se adquiere la inmunidad a través de la vacunación desde la infancia muy temprano. A los 2 meses comienza la aplicación de vacunas para proteger, entre otras, contra esta enfermedad. Y puede complicarse. Es una infección que va a causar una enfermedad de las vías respiratorias, sobre todo superiores, pero puede complicarse con dificultad respiratoria, con insuficiencia respiratoria. Después puede sobreinfectarse con otras bacterias u otros virus y complicarse la situación. Pero justamente lo que nos preocupa con la tosferina es que una persona que tiene tos en la etapa esta aguda puede llegar a presentar complicaciones, pero sí una persona que está tosiendo y tosiendo y tosiendo puede estar contagiando y puede tener ahí también algunas otras consecuencias. A esta enfermedad también se le conoce como la tos de los 100 días, imagínense. Se le dice así pues justamente porque es como una tos que se queda ahí dando lata, porque ahí sigue la bacteria, porque está lastimado el epitelio respiratorio y porque el estímulo de la tos se sigue produciendo. ¿Quiénes están en mayor riesgo por la tosferina? Bueno, decíamos que desde los 2 meses comienza la vacunación contra la tosferina. O sea, una persona de 2 meses ya empieza a tener protección contra la tosferina. Va a recibir una dosis de la vacuna hexavalente a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 meses. Después, a los 4 años, le van a poner otra dosis de refuerzo con una vacuna que se llama DPT, que es difteria, justamente pertussis y tétanos, que son una vacuna que protege contra estas 3 bacterias. Y esa gente está protegida, ese individuo está protegido, y si empezó su vacunación bien y desde pequeñitito está vacunándose, está bien. Más aún, si su mamá de ese bebé se vacunó en el 3er trimestre con la vacuna TDPA, que se llama así, T mayúscula, DPA minúsculas, esa es una vacuna que se pone en el último trimestre del embarazo, y eso estimula la respuesta inmune en la embarazada, le pasa anticuerpos a su bebé por la sangre. Ese bebé está protegido, para cuando nace está protegido con esos anticuerpos, y además con la lactancia materna, que debería de ser exclusiva hasta los 6 meses cuando menos, la mamá le va a estar pasando también elementos de la respuesta inmune que le van a ayudar. Entonces, ¿quiénes están en mayor riesgo? Pues los menores de 2 meses, las personas que no se vacunan, y los prematuros, que son los bebecitos que nacen antes de que se cumplan 9 meses de embarazo y la maduración de su sistema inmune, de su sistema respiratorio, no se logra adecuadamente,
y entonces están en mayor riesgo. Por eso es muy importante vigilarlos, cualquier gripo o catarro en los pequeñitos menores de 6 meses, porque pueden complicarse muy rápidamente, en cuestión de horas pueden complicarse, ¿no? Y como decíamos, son toses muy difíciles que les cuesta trabajo respirar y eso les puede comprometer la función respiratoria. ¿Cuál es la situación actual de la tosferina en México y en el mundo? Bueno, desde hace varios años ha ido aumentando poco a poco el número de casos de tosferina y esto obedece a varios factores. Es un fenómeno global complejo, no es una cosa mexicana exclusiva por algo que nos estuviera pasando aquí. Trataré de enumerar rápidamente algunas de las razones por las que está aumentando la tosferina desde hace tiempo. Lo primero es que han bajado las coberturas o han oscilado las coberturas de vacunación desde hace varios años y durante la pandemia se agudizó más, ¿no? En la pandemia a todo el mundo le faltó vacuna contra la tosferina. México no fue la excepción. Las coberturas de México bajaron también mucho. Desde hacía varios años había coberturas inadecuadas con las vacunas que protegen, entre otras cosas, también para la tosferina. Además, la bacteria ha estado evolucionando. Lo hemos dicho muchas veces. Hay cepas con nuevos factores de virulencia, o sea, con nuevos elementos para causar enfermedad. Los va modificando, se va haciendo resistente a los antibióticos. También el efecto de la vacunación que se hace desde los años 90 también del siglo pasado y los refuerzos que no hayan sido completamente suficientes y el tipo de vacunas que se han ido usando, entonces va dejando grupos poblacionales desprotegidos que pueden ahí también presentar alguna situación que sea potencialmente complicada. Además aumenta, hay un gran número de personas con inmunocompromiso y con inmunosenescencia, que es este fenómeno del envejecimiento del sistema inmune que hace más vulnerables a los adultos mayores, entre otras cosas a que ahí traigan a la bacteria de la tosferina o a que ellos se contagien al convivir con los pequeñitos y con los otros individuos de la familia o los amigos, etcétera, ¿no? También lo que estamos viendo es que hubo una especie de borrón y cuenta nueva, por decirlo así coloquialmente, de los microbios del tracto respiratorio a partir de COVID. Llegó COVID, estuvo COVID en el 2020 y gran parte del 2021 como el principal actor en el escenario, desplazó a los otros microbios y cuando ya bajó COVID, cuando ya dejó de haber COVID así de forma preponderante, casos de COVID, empezaron los otros bichos ya a reacomodarse. Estamos viendo cambios en las faringitis, cambios en las influencias, cambios en el virus sincicial respiratorio, en los rinovirus y desde luego en la tosferina, que es una de las bacterias que causa infecciones respiratorias. Entonces eso también lo está provocando. Vemos, por ejemplo, en México en el 2021 hubo 15 casos de tosferina en todo el 2021 y ahorita en lo que va del año 2025 llevamos 288 casos de tosferina en varios estados. Están más o menos distribuidos, pero fue subiendo a 41 casos en el 2022, 155 casos en el 2023, 443 casos prácticamente en el 2024. Entonces ha ido subiendo y subiendo y subiendo. Poco a poco, no es una situación así de brote epidémico, pero sí pues cambió la tendencia y hay que ponerle atención. Además hay mejores sistemas de detección y de diagnóstico y también el rechazo y la desinformación respecto a las vacunas pues también afecta, porque si se quedan grupos de niños, niñas sin vacunarse desde chiquitos o luego ya a los 4 años no les ponen el refuerzo y solo se quedan con la vacuna que venía en la hexavalente, pues eso a su adolescencia les va a bajar las defensas y ya no van a estar protegidos. Entonces todos estos factores son los que están participando en lo que estamos viendo actualmente, que lo está viendo también varios otros países. China ha reportado mucho también este incremento. En Europa se ha notado también un incremento en la tosferina. Entonces es un fenómeno que tenemos que ir vigilando. Es una enfermedad que se trata con un antibiótico. Cuando ya se diagnostica bien, se debe de curar el paciente con el antibiótico. Entonces pues simplemente estar pendientes de
evolución. ¿Qué se debe hacer ante la situación actual por la tosferina en México? Desde luego lo que hay que hacer es prevenir contagios de infecciones respiratorias, vigilar a los que estén enfermos que no se vayan a complicar, llevarlos a atención médica de manera oportuna, especialmente si tienen esta tos distintiva como tos de perro o accesos de tos o una tos muy duradera, ¿no? Esas serían como las 3 características de la tos que nos deberían de llamar la atención. Y voltear a ver las cartillas de vacunación de los menores de 6 años. Tienen que tener 4 dosis de la vacuna hexavalente, tienen que tener 1 dosis de la vacuna DPT a los 4 años y las embarazadas y algunos de los adultos mayores deben de tener 1 dosis de vacuna TDPA, que eso les va a ayudar justamente a evitar que en caso de enfermarse desarrollen fuertemente la enfermedad, y eso va a ayudar también a disminuir la transmisión de la bacteria en la comunidad. Con esto nos vamos, seguiremos tratando de incluir estos temas en los siguientes programas. Por lo pronto ya estamos más informados. Acuérdense que las vacunas salvan vidas, son seguras, son efectivas. De evitar enfermedades prevenibles por vacunación es un compromiso compartido entre todos los integrantes de la comunidad. La protección individual lleva también beneficios de protección en el grupo al que pertenezca a la persona, su familia, su grupo escolar, su grupo de trabajo, su grupo social y toda la comunidad en la que haga sus actividades. Con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a escuchar. Estaremos de fiesta porque será nuestro programa número 400, así que no puede pasar desapercibida esa efeméride. Y por lo pronto, no se vayan, quédense acá en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.